Recording in progress. Ya estamos aquí. Al aire. Al O aire, en la vía red. satélite. Estamos en la red. Estamos en la Ya red estamos en la red. transmitiendo, no en vivo ni en directo. No. Productor Enrique Segoviano. No, no es cierto. Productor ejecutivo Enrique Enrique Segoviano. Segoviano. ¿Cómo estás? Muy bien, Florecita. Aquí descansando porque ha estado pesado la vida. Pues es que más bien, ¿sabes qué? Está lloviendo y todo eso, entonces como que se hace más pesado todo, ¿no? Y para ti que vives en la gran urbe, se Sí, vuelve oye. caótica la ciudad. Sí, digo, tampoco es como que pase nada, pero más bien porque hace rato le pedaleé bajo la lluvia, entonces, Ah, o sea, digo, traía chamarra y todo, o sea, ahorita ya, como ya está así, ya, y fíjate que es feo porque además en la tarde hace calor, entonces pedaleo hacia el trabajo con chamarra, ay, pero bueno, y ya llego y me pues la un quito. impermeabilizante, digo, un impermeable. Perdón, me salió lo arqui. Un Exacto. impermeable, ¿Qué marca es buena, Arqui? el Pester. El Fester Top. No, pues sí, eso, o sea, digo, con todo y todo, pero pues es duro pedalear bajo la lluvia, pero chido, todo chido. Y ya ahí Muy estuve con bien. él estas mañanas porque estaba enfermillo. Y entonces eso también, o sea, como que el Oh, clima, eso sí, ay, todo eso, pero chido. los Ustedes, mocos desgastan. sí, exactamente. ¿Ustedes qué tal por allá, en el calorcillo? También andamos mocosos. A pesar del calor, También no hubo clases. Claro, por supuesto. ¿no hubo clases? No fuimos a la escuela así 4 días por los mocos. No queríamos ser, Oh, ya, no queríamos ser tema poco de de infección. contagio. Ah, muy bien. Qué responsables. No, y aparte también es un poco eh, cuando son estos resfriados, el estado de ánimo se vuelve un poquito más lento y así que todo tranqui. Así es. Muy bien. Me Ya se parece fue muy el, bien. ya se Yo fue el perro. estoy trabajando hoy porque así me tocó, así que por eso hoy no me ven en mi habitual cuarto de Sí, donde sí. hemos transmitido las dos ocasiones anteriores. El día de En hoy mi es salte de mi sala. salte de mi sala. Salte de mi oficina. Pues sí, porque aquí está todo esto, en estos espacios multifacéticos. Pues sí. Oye, pero igual multifacéticos también. Es que hemos tenido que ser multifacéticos en toda nuestra vida porque, pues además, hemos tenido que enfrentarnos a muchas facetas. Es O cierto. sea, Qué ahorita, por ejemplo, interesante. platicamos, así tratando de mantener una conversación orgánica como si no lo hubiéramos planeado. Eh, no, Haremos. es que mira, tú estás en Cancún, Quintana Roo, ¿cierto? Así es. Y yo en la poderosísima urbe de la CDMX, alias el Distrito Federal de la Ciudad de México. Ujú. Y y luego, fíjate que mucha gente luego cuando, no sé, a mucha gente luego le digo, no, pues es que yo en diciembre normalmente voy a Cancún a ver a mi familia y tal. Y siempre me dicen, ¿no? Ah, tu familia es de allá. Y yo, no, no para nada, o sea, mi familia no es de ningún lado, este, pero viven allá. Pero bueno, sí somos de Guadalajara, Jalisco. Oye, pero a ver, es que esa es una historia interesante porque tú eres de Guadalajara. Pero Ah, a mí bueno, cuando sí me es preguntan, cierto. Oye, sí es cierto. Oye, tú, por favor, comience, señorita. es que, a ver, cuando a mí me preguntan de dónde eres, yo la verdad es que ya para facilitar la historia y porque en realidad, pues la genética también influye, tu primera influencia de tu primera infancia también, entonces yo me animo poderosamente a decir que soy de Guadalajara, orgullosamente tapatía, ven el ojazo. Eso. Entonces, sí, o sea, yo te puedo decir, sí, yo soy de Guadalajara, ¿no? Pero ¿qué significa ser de Guadalajara? ¿Naciste ahí? Tú sí naciste ahí, en la Clínica 89. Pero yo no, o sea, yo todavía traigo una historia. ¿Dónde Es, naciste, Flor? Dinos, cuéntanos. buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Flor. Yo nací. ¿Por qué nos da risa? Es
Como terapia, ¿no? Exacto. Casi, casi. ¿Dónde nació, Yo señorita Flor? nací, yo nací en un pequeño pueblito arbolado, no es cierto, no tiene tantos árboles, que se llama Moline en el estado de Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, su Es, máquina. Resulta que mi mamá tiene un hermano que se llama Luis, mi tío Luis, un saludo al Plito. Saludos, Y mi Plito. tío Luis está casado con mi tía Esther, que mi tía Esther es originaria de los Estados Unidos. Entonces, Saludos, esta historia se Cholotas. la estaba platicando el otro día, David. Cuando mis abuelitos fallecieron, los papás de mi mamá, el papá de mi mamá que falleció al final, eh, algunos de mis tíos decidieron irse, migrar a los Estados Unidos. Entre ellos, pues mi mamá, ¿no? Y todos se fueron a la ciudad o al lugar donde era mi tía Esther, y fueron a dar a este famosísimo y apreciadísimo lugar que se llaman las Quad Cities, que son dos ciudades que están en un estado y dos ciudades que están en otro estado y están divididas por el río Mississippi. Entonces, yo nací, bueno, mi mamá vivía en Davenport, Iowa, que eran las que estaban de un lado, en el estado de Iowa, pero en realidad yo nací en el hospital en Moline, Illinois. Espero no estarme equivocando, a ver si mi mamá no me acuerdo. Ahí nos puede Bueno, comentar. comenta mamá, por favor, a ver si ya se me olvidó. Pero el chiste es que mi acta de nacimiento dice Moline, Illinois. Ok. Entonces, bueno, ahí vivimos hasta que yo tenía 2 años de edad y entonces mi mamá se regresó con toda la nostalgia que tenía en su alma a su natal Guadalajara, Jalisco, México. ¿Y Y cuánto ahí tiempo crecí estuviste allá entonces? hasta los 10. No, no, en Molín, Illinois. No, hasta los 2 años en Molín. Órale, qué interesante. Yo, Muy bueno, interesante. y entonces nuestra mamá se regresó a su natal Guadalajara cuando tú tenías 2 años Yes. y ahí estuvimos, cuando tú tenías 8, nací yo allí en Guadalajara y cuando Exacto. yo cumplí 2, nos fuimos ¡Wow! ¿Es a cierto? Matamoros, Tamaulipas. Órale, mi mamá dijo 2 años ya, así. La ¡Qué primera infancia, curioso! trunca. No, está chido, Cero estuvo chido. identidad, gracias. Muy bien, mamá, gracias. No, estuvo chido, no, no, no hay quejas. Oye, qué Luego mi curioso mamá se dato, queja de ¿eh? que dice, ay, ustedes me echan la culpa. No, no es culpa, nada más No, es la razón. no, no. Nada Es más una es la razón, razón. no, no O hay sea, no, culpa ni hay no, está chido. Yo no, sí, todo yo cool. no me gustaría ser otra persona distinta. Les platicamos aquí a Sí, nuestra amable audiencia que mi mamá trabajaba para el grupo Sanborns, que en aquel entonces ellos eran dueños de la franquicia de un restaurante llamado Denny's, el Denis. el Denny's. Entonces, a mi mamá le ofrecieron ir a abrir la plaza o el restaurante que estaba en Matamoros, Tamaulipas, que no sabíamos ni a dónde estaba, ni a dónde nos íbamos a ir a meter, pero Pero era ahí el nuevo vamos. Denis. Era el nuevo Denis, ¿en dónde? En la frontera. Pero aquí hay algo que resaltar que la verdad es que fue muy valioso, que mi mamá consideró que al ser una ciudad fronteriza nos iba a hacer mucho bien poder aprender inglés. O sea, la razón principal de que nos fuimos a Matamoros, sí por trabajo, pero era aprender inglés, ¿no? O sea, estar en una frontera para poder aprender inglés. Y la verdad es que muy padre. Yo no sé qué recuerdos tengas tú de Matamoros, pero para mí son súper lindos. La gente en Matamoros es gente muy buena, gente muy familiar. Yo tuve grandes amigas en la escuela. Conocimos también, bueno, puedo recordar algunos vecinos de cuando llegamos, una mujer a la que yo amé con todo mi corazón, que yo creo que tú no te acuerdas de ella, que era nuestra vecina, que nos invitaba a sus clases bíblicas. Híjole, se me acaba de olvidar su nombre, ahorita a ver si me acuerdo, pero era una viejecita muy linda. Y luego, bueno, la escuela, mis compañeras y las familias. La verdad es que muy lindo lugar, Matamoros, Tamaulipas, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados porque veníamos de una gran ciudad, pero la verdad es que muy padre el lugar. ¿Cómo recuerdas tú tu experiencia?
Pues yo más bien son los primeros recuerdos que tengo. O sea, yo no tengo recuerdos de Guadalajara antes de los 2 años, aunque me cuentan historias muy buenas, ¿no? O sea, me encantaba mi yo de 1 año, de 2 años, que salía por tacos, iba por dulces, o sea. Pero no lo recuerdas. No, la neta no, o sea, lo recuerdo por historias. O sea, lo sé porque me lo contaban, ¿no? De hecho, podrían estarme mintiendo y yo ni en cuenta. O sea, podría Claro. ser una anécdota que se inventaron, ¿no? Pero bueno, yo me la creo, yo se las compro, se las compro. Pero de Matamoros sí tengo muy buenos recuerdos porque son mis recuerdos de mi infancia, o sea, justo que bajaba, o sea, en nuestro edificio recuerdo que no había niños, pero sí a un lado. O sea, justo en mi edificio, o bueno, sí tal vez lo sabía, pero no los conocía, Sí pero a había un un lado niño que vivía hasta arriba, que era el departamento eran de dos, los, eran dos, ajá, sí es cierto, que eran era dos. donde estaba el Que ese departamento señor, por cierto, se ganó la lotería y se fueron, ¿En ¿recuerdas? serio? No, no me tocó Sí, eso. ese recuerdo yo tengo, por ejemplo, esos dos, no sé si es cierto, eran los dos niños eran hijos del portero, eran hijos del vigilante del Exacto, edificio. exacto. Sí, 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 claro, sí. y se juntaban con nosotros, o sea, ellos dos y yo nos juntábamos con los que vivían a un ladito, que eran unas casitas que de hecho ahí estaba en esas casitas vivía el que nos rentaba a nosotros, Sí, Pepe sí, sí, estoy Garduño. tratando de Garduño, exacto. Claro, Pepe Garduño Pepe y su hijo Garduño. Pepito Garduño, que era mi amigo, y Ajá. había varios niños en esa como privadita que estaba a un ladito de nuestro edificio, y esos eran mis amigos. Entonces, ahí sí, de los 2 a los 8 años, que fue el tiempo que yo duré en Matamoros, yo sí tuve como esos recuerdos de tener amiguitos, salir a jugar. Y fíjate que el otro día pensaba, ahorita que decías lo de la ciudad fronteriza, pensaba que, por ejemplo, luego mucha gente como que, ¿cómo decirlo? Idolatra a los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Y yo, por ejemplo, yo sé que yo no he viajado más allá de Texas, ¿no? Ujú. Pero para mí no era como de, he ido a Estados Unidos. O sea, es como, bueno, pues era como, o sea, yo iba al súper, ¿no? O Ibas sea, al yo iba mall. al, sí, exacto, yo iba al mall gringo y para mí era normal, no era como de, ay, es que voy a Estados Unidos. O sea, para mí era como, voy al mall, voy al Toys Claro, R Us, claro. ¿no? Pues es que es parte Y, de la vida fronteriza, eso es normal. y no se me hacía tan distinto al gigante, ¿sabes? Porque justo en ese tiempo, justo en ese momento, que es más o menos el 90 y tantos, ahí podemos situarnos en un momento histórico en el que surge el Tratado de Libre Comercio y empieza a haber mercancía estadounidense también en México, pero supongo que a ti sí te tocó cuando había pura, Marilili Pili y muñequitas así, ¿no? Sí, claro, había marcas que llegaban, ¿no? Por ejemplo, Barbie, claro que llegaba, ese Ok, tipo de cosas. Pero, por ejemplo, pero a mí las me menos. tocó, al menos, a mí me tocó la época en la que los productos norteamericanos llegaban a Guadalajara y les llamaban fayuca. Ok, claro. Entonces, A Taiwán de había que Dios. ir en Taiwán, no, fíjate, había que ir a cerca de San Juan de Dios, había una calle que se llamaba Medrano, y en toda la calle de Medrano estaban las tiendas de Fayuca. Entonces ibas a las tiendas de Fayuca a comprar tu spray para el pelo, el Aquanet, ¿no? Y luego comprabas los M&M's y comprabas esos chicles, eran famosísimos, los chicles de Popeye. ¿Te tocaron a ti o no? Claro, que eran como espinaquitas. Exacto, era un sobrecito con tiritas de chicle verde, que eran los chicles de Popeye, y luego las gomitas en forma de hamburguesa. Este, ¿qué otros chocolates llegaban? Que entonces, en ese tiempo, o sea, tú estás hablando cuando tú tenías unos 8 o 10 años, eran ilegales. Ajá, bueno, no sé si en realidad ese era el concepto de Fayuca, que los traían, Claro, pues es porque pues no quizás no estaban ilegales, permitidos pero para su fuera de... comercialización en México. O sea, los compraban en Estados Exactamente, Unidos y los traían. Digo, en exacto. teoría, o sea, es un poco el asunto del Tratado de Libre Comercio, que se permitió la entrada de muchos productos. Pero bueno, Entonces, pues ya cuando nosotros fuimos a la frontera, pues no, allá había de eso, pero para aventar para arriba. O sea, los sí. M&M's eran como, ¿y? ¿No? Y para nosotros en Guadalajara era, unos M&M's, qué rico. Entonces, pues sí, a mí sí me tocó como otra Las realidad, pero dos. vivir Pues las dos sí, cosas en realidad. y pues sí, ese es mi recuerdo de Matamoros. Y luego de Matamoros, bueno, ahí tú viajaste más.
sea, tú, cuando Bueno, estábamos en Matamoros, tú viajaste. un año antes, es que aquí se empieza a fragmentar la historia, porque un año antes de que tú te fueras de Matamoros, yo me fui al internado en Harlingen. Exacto. La historia está así, que mi mamá tenía una pariente que vivía en Reynosa, y un día llegó ahí con ella al restaurante y le platicó que había un internado muy padre en Harlingen, que Harlingen está como a 40 minutos de Matamoros, de la frontera, y era un internado que ofrecía unos cursos de inglés como segundo idioma. Entonces, pues mi mamá vio que era la oportunidad perfecta de lo que ella había querido para que yo aprendiera inglés. Entonces me mandó a este internado que yo, bueno, amé ese lugar y lo sigo amando hasta la fecha. Era un internado cristiano, entonces se supone que era como internacional, pero el 95% de los estudiantes éramos mexicanos. Y la verdad es que era un lugar padrísimo, o sea, vivir internado para mí era increíble, ¿no? Los dormitorios y el comedor y la escuela y el hecho de que fuera una escuela cristiana para mí era padrísimo, ¿no? Porque yo me sentía como desenvuelta en mi medio y muy lindo, muy, Como muy pez en el lindo, agua. como pez en el agua. Amaba ese lugar. Y luego cuando se terminó el primer año, cuando yo salí del primer año, a mi mamá la mandaron a Acapulco. Entonces ustedes se Eso. fueron a Acapulco, pero yo me quedé en el internado un año más. Yo estuve Todo dos ese años en año, el exacto. internado, ajá, Ok, 2 años en ok. el internado. Aquí aprovecho para mandarle un abrazo con todo mi amor a mis amigos que siguen siendo mis amigos de la BBA, la Valley Baptist Academy. Padrísimo lugar. La verdad es que me dio una súper oportunidad de aprender inglés porque como los maestros todos eran nativos y teníamos que estar hablando inglés todo el tiempo, la verdad es que fue muy bueno, muy, muy bueno. El otro día Oye, platicaba con unas personas que me decían, ajá. es que usted es americana. Sí, pero pues yo me vine a México a los 2 años y no tenía ni idea de inglés. O sea, el inglés que hablaba era el que me había enseñado mi tía Esther y ya, o sea, y el de la secundaria, ¿no? Pero realmente el dominio del idioma yo lo aprendí ahí En la en el BBA. internado, en la BBA en Harlingen, Loza. Oye, un paro. Cuéntanos, por favor, cuéntanos del BBA, la historia del Pori. Quiero que nos cuentes la historia El del Pori. pobre. Hijo, esa historia estuvo buenísima. Al final ya estaba por acabarse el segundo año de la BBA. No, no es cierto, el primero. Ay, a ver, ya se me estaba nublando la mente. Mira, eh, yo era así como la niña más ñoña de toda la escuela, ¿no? Bueno, no habíamos varias. Estaba por acabarse el ciclo escolar, yo creo que faltaban como 3 días más o menos para que se acabara el ciclo escolar. ¿Del Y primero o del entonces, segundo? del primer año, Ok. del primer año. Entonces, pues yo tenía un grupo de amiguitas que, pues con las que nos juntábamos, ¿no? Entonces, como ya se iba a acabar el ciclo escolar, a alguien se le ocurrió decir, vamos a juntarnos en la noche en el cuarto de alguien y, y vamos a hacer una fiesta. O sea, la cosa más ridícula, la fiesta era comprar bolsas de papas y sentarnos ahí al pie de la cama a platicar, todas dentro del mismo dormitorio, pero no dentro de tu cuarto, porque una de las reglas en el dormitorio es que a partir de la que sonaba el aviso, que era creo que a las 9 de la noche, nadie podía salir de su cuarto, nadie. Y si te salías, pues te castigaban, ¿no? Y salir de tu cuarto era al pasillo o al cuarto de la otra amiga, que el dormitorio era una especie como de hotel, ¿no? Con un pasillo largo, 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 largo y habitaciones a los lados. Entonces, no, pues la maldad, ¿no? Oye, pero ¿cómo nos vamos a salir? Pues muy calladitas y sin que nadie las cache. Mi habitación estaba en el piso de arriba. Entonces yo tenía que bajar para ir al cuarto de la amiguita Sosodicha para el party, que era comer papitas y Twinkies y un Seven. O sea, Un Seven. entonces, pues resulta que ya estábamos esperando la hora, ¿no? Y ya nos vamos y no sé qué. Entonces éramos dos amiguitas que éramos compañeras de cuarto. Íbamos a bajar. Pues ya esperamos a que todo estuviera quieto, ya era noche, entonces nos salimos del cuarto y ahí vamos caminando. Cuando llegamos a la escalera, ¡zas! Que nos cachan, ¿no? Nos cachó la que era como la asistente de cada sección del dormitorio tenía una vigilante o un asistente que nos cacha, man. ¿A dónde van? ¿Qué
que por cierto por aquí la tengo en Facebook, era linda, pero pues era su trabajo, ¿no? Entonces, Nos regaló una hermosa anécdota para que exactamente, para escuche. contar. Entonces, pues resulta que pues, no, vayas a su cuarto castigadas y nosotros, ¡ah, te cacharon! Y no sé qué, el drama, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues ya nos esperaba el castigo, ¿no? Para empezar, nos mandó llamar la directora del dormitorio, decía, a ver, muchachitas, no sé qué, y qué estaban haciendo en la noche fuera de su cuarto. Pues total que, pues castigo, ¿no? En ese internado los castigos te los ponían, había una cosa que se llamaba de méritos, que era como puntos malos, ¿no? Si haces tal cosa, tienes 10 de méritos. Y para poder como redimir tus deméritos, tenías que hacer trabajo de limpieza y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya faltaban 3 días para salir del ciclo escolar, entonces tuvimos que trabajar a horas forzadas para poder pagar nuestros deméritos y un rollo. Pero resulta, la parte interesante aquí es que, les repito, yo siempre fui muy ñoña. O sea, yo no iba de mi casa a la escuela, de la escuela a mi casa cuando no estaba en el internado y así, ¿no? Entonces, pues la directora del dormitorio tuvo que cumplir con su obligación de llamar a mi casa para informar del grave incidente. Y entonces Protocolo. era protocolo. Entonces la directora del dormitorio era cubana, ¿no? Entonces llama a la casa y contesta a mi papá. Entonces mi papá contesta y sí, bueno, que mi papá, por ejemplo, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis, aprovechando que Flor comenta el cubanismo de Ajá. la directora, pero mi papá es colombiano. Entonces contestaba, aló, Aló, gracias, aló, perdón. Aló, aló. aló. Entonces le dice a esta señora, mire, le llamo de la Valle Presta Carmen, no sé qué le habrá dicho, ¿no? Ah, sí, Ajá, dígame. dígame. Ajá, ajá. Ajá, Y entonces ajá. le dice ella, su hija se fue para un party. Y mi papá sí. Ay, pues qué bueno, ya le hacía falta. Muy buena, muy buena, muy buena. Y bueno, y la maestra que, o sea, oye, tú estabas ahí cuando esa llamada, o sea, ¿tú cómo sabes de No, eso? O sea, mi porque mi papá te papá me contó. contó. Mi papá me contó. Ya no supe qué pasó después, ¿no? Ya cuando le explicaron que se fue con cuartos, ya, ay, qué aburrido, ¿no? Chale. Estuvo muy, además ni alcanzó a llegar al por y la chamaca. Entonces, esa fue Oye, qué la triste, anécdota. no sabía que en toda la anécdota no habías llegado a la fiesta, eso es lo No, más no llegué, triste. me O cacharon en sea, el pasillo, te estoy diciendo. no, ya sé, yo decía, las cacharon a todas en el cuarto y las regañaron a todas, ¿no? O No, sea, nada más a ti y no, a no, tu no. roomie, a tu cuarto, No, a no tu comí Doritos, ni Twinkies, ni, ni, ni ni, Seven. ni Seven tampoco. Oye, ¿y se supo de ese pori? O sea, es decir, a las que sí fue, o sea, sí se hizo a las que. Sí, claro. Y además había otro party alterno con otro grupo de amiguitas que también las cacharon y también tuvieron que pagar de méritos. Ahí estaba mi queridísima y amadísima Palomation del alma, Paloma Science, ahí estaba en ese grupito con otro montón de chicas más. Pero a ellas sí las también igual, las cacharon y las castigaron y las pusieron a trabajar igual que a nosotros. Pues qué Esa fue triste, la oye. anécdota del party. Bueno, yo lo que quería decir de que mi papá es colombiano, pues es que también, digo, bueno, al menos yo justo también, pues vengo de un viaje, ¿no? O sea, pues mi papá viene de Colombia y viene a estudiar a Guadalajara, y ahí es donde conoce a mi mamá, en una iglesia, se conocen ahí en la alabanza, y ya luego nazco yo, y luego fast forward al BBA, el PORI, Uh y -huh. y luego nosotros vivimos en Acapulco, o sea, tú estabas en tu último año, en tu segundo año del BBA, y a Uh mi mamá -huh. la mandan a otro, A otra plaza. si no me equivoco, ahí ya estaba haciendo el cambio de Dennis a lo que después fue Summers Café. Creo que fue más o menos en esa Cuando época, sí. estábamos en Acapulco, si no me equivoco, llegó mi mamá a un Dennis Y y le ya cambiaron. y pues, estuvo en dos, porque solo había, no sé si ahora haya más, pero en Acapulco había dos Sanborns, uno como a la mitad de la costera y otro al final. No, Yo había así lo tres, porque recordaba. aparte estaba el del hotel Calinda.
Ah, bueno, ok. Pero mi mamá nada más estuvo en Los dos, tres. creo, ¿no? Ajá, O bueno, quién sabe. Pero bueno. entonces, creo que llegó a uno y luego estuvo en el otro, ya fue el cambio del Sanborns. Pero estuve solo un año en Acapulco, tú ya no viviste eso. Supongo que A mí solo llegaste a me ir de tocó, vacaciones. exacto, a mí solamente me tocaron las vacaciones. Ok. Y ya luego, creo que no nos gustó tanto Acapulco. Y estuvimos ahí un año y luego le dijeron a mi mamá, no, pues la cambiamos y nos mudamos ahora sí al Defectuoso, cuando era todavía DF, ¿no? A la Ciudad de México, por ahí del 93, 94. No, fue 94, 95. Porque ese fue mi Bueno, segundo año en la BBA. ok, ok. Entonces, bueno, nosotros llegamos aquí ponle tú que llegamos aquí en el 93 y en 94, No, sí, porque, ¿sabes por qué? Porque yo cumplí años el día que empezaba el Mundial 94 o las Olimpiadas del 94. por eso fue en el 94, entonces. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque yo cumplo años en agosto. Oh, Exacto. claro, digamos en el 94, haz de cuenta, no sé, en febrero, marzo, una cosa así. No sé bien, en enero a lo mejor. Y que eso, fíjate que para mí luego era raro porque a mí me tocó dos veces como cortar los años, ¿sabes? O sea, Ajá, justo estaba en Matamoros, estaba haciendo el tercero de primaria y llegué aquí a y mediados del ciclo a escolar. mediados del cuarto, perdón, no, del cuarto. O sea, No, no, es que sí más fue bien de tercero porque Matamoros, cuarto. fíjate, fue así. De Matamoros me fui a mitad de tercero y llegué a Acapulco a mitad de tercero. Ajá, Y hice mitad de tercero y luego mitad de cuarto. Y luego nos mudamos al DF y hice mitad de cuarto en una escuela y luego quinto. Y exacto. luego volví a ser quinto en otra escuela por cosas de la vida. Y Ajá, luego hice sexto y luego ya ahí en esa escuela hice primero, segundo y tercero. de Pero secundaria, en sí. esas, cuando yo hice primero, segundo y tercero, ya vivíamos en Coacalco, Estado de México, porque pues algo pasó y nos desalojaron de donde vivíamos, Desde algo así. primero es que esa casa que nosotros rentábamos la vendieron. Claro, exactamente, nosotros vivíamos, estaban padres esas casas porque eran tres casas, que eran como parte de la misma familia, y en medio no había una casa, había una fábrica de productos de barro. Sí, Verde, sí, eran no era Verde Valle es la verde de vida, verde. algo así. Eran Pero bueno, productos como de higiene para el ah, rostro, de barro. pero no todos eran de barro, ¿sí? Pues eran productos de higiene, pero se llamaba algo de barro o algo. Barro vivo o Algo así. barro verde. Creo que se llamaba barro verde. Algo así. Y lo recuerdo muy bien porque un día yo estaba así como saliendo del baño o entrando al cuarto de mis papás y vi a mi papá con una mascarilla de barro, así de que se Ah, la regalaron y se la puso y fue como, wow, ¿no? Qué raro, qué es se esto, ¿no? espantó. Sí, me espantó más que, o sea, era como raro ver a mi papá haciendo eso, pero bueno. Fíjate, una cosa que pasó es que cuando vendieron esa casa y pues ya nos tuvimos que mudar, mi abuelita estaba viviendo aquí casualmente en casa de unos colombianos que pues como buenos colombianos los mandaron a estudiar a México medicina y entonces un doctor que ya estaba trabajando con doctor y su esposa le estaban rentando a unos chavos un cuarto y mi abuela vivía en otro cuarto y así pues mira, así es la migración, mija. Exacto, Este, y así es. y yo estuve con mi abuela un rato, unos meses, como unos 6 meses más o menos, tres, cuatro, como 6 meses según. Y ustedes vivían con los Uchi, en Pero no fue Pericuapa. tanto, no fue Ah, unos tanto. meses. No, fue creo que un mes, Puede ser. un mes estuvimos en Cuapa. Porque no encontrábamos casa, o sea, de verdad estuvimos busque y busque y busque por todos lados, por toda la Ciudad de México, por el Estado de México, y no encontrábamos casa, como que no lográbamos concretar nada, que ya nos habían avisado que iban a vender esa casa, y entonces nos Sí, nos dieron tuvimos que como un ir, año. O sea, también no es como que, no no es como menos, que yo creo no, que como unos 3 o 4 meses. pero sí nos dieron un rato y sí, no Sí, fue fácil. Ahí creo no, que, hombre, bueno, sí fue muy difícil ahí encontrar casa. Entonces, bueno, gracias a un señor que trabajaba en Sanborns, en mantenimiento, con mi sí, mamá, un empleado de mi mamá él le nos rentó su dijo casa en Coacalco, en que Coacalco está Edomex. a Entonces, otra échale mudanza. otra mudanza a Coacalco Edomex. Y ahí estuvimos 3 años, Sí. muy divertidos. Y luego,
Pues ya Qué, encontré, o qué sea, estuvimos optimista, ¿eh? Qué optimista. 3 años buscando un lugar en donde vivir en la Ciudad de México, porque era, Sí, sí, sí. bueno, vivir en Coacalco era hacer Ay, no. 2, 3, 4 horas de transporte, o sea, No, era horrible. no es optimismo, es ironía, es sarcasmo, Sí, o era sea, digo, horrible. no viví malo, fíjate que ahí, a mí Coacalco me dio una perspectiva mucho más cercana de lo que es el barrio, digámoslo así. O sea, ahí Claro. sí ya, fue la primera vez que yo viví en barrio, o sea, yo Ujú. nunca hasta mis 15, 16 años, que fue cuando, no, hasta mis 13 años, yo viví en Coacalco de los 13 a los 16, o sea, la Ujú. adolescencia. Yo había vivido en Matamoros, en un suburbio, ahí a 10 minutos de la frontera. Sí, era una En, colonia muy bonita. exacto, En Acapulco en también, la casa de Acapulco, Acapulco era o sea, una hermosura. sí, pero además ahí, o sea, pero además justo, es que mira, tiene que ver con la influencia de tu entorno. Ujú, Pues en Acapulco pues, no tenía entorno, o sea, bueno, había dos vecinitas abajo y ya, y la escuela, y era como, pues, todo muy fresa. Y luego en ujú. el DF, cuando llegamos, pues vivíamos la Cuauhtémoc. Ajá. Era muy fresa, o sea, que sí, sí había morrillos que a los 12 11 pues sí ya estaban más o menos ya revolucionados, pero estaban fresas. O sea, ya yo a los 13 cuando llegué a Coacalco, pues mi vecino, por ejemplo, que tenía mi edad, tenía 13 años, 14 años, tenía un hijo de 3. Ay, ¿en serio? Sí, claro. No, a los Un saludo al 13. Chabelo. Claro, claro, sí, sí, sí. Ay, híjole, tan chiquito, mano. Así, lo tuvo a los 11 12. Ah, caray. Ajá, pues Bueno, Coacalco, bienvenido a Coacalco. ok. Había sido muy fresa. Sí, claro. Ahí fue, en Coacalco fue la primera vez en donde un vato por primera vez me dijo, pues qué, tú te sientes muy acá, vamos a darnos un tiro tú y yo para ver si muy acá. Y le dije, ¿por? O sea, ¿cómo? O sea, ¿te molesta mi seguridad? O sea, ya no le dije así, pero sí fue como, no, o sea, no me voy a tronar a golpes nada más porque crees que me siento muy acá, ¿no? Órale. Sí. Y Pero sí fue ahí, muy bueno, pesado, ¿eh? sí, sí, sí. Y bueno, luego de Coacalco, nos regresamos ya, bueno, fuimos a San Rafael, más La colonia fresa, San Rafael vivíamos. fresa, pero bueno, ya más, no es barrio, pero tampoco es fresísima, ¿no? O sea, tampoco. No, Era más normal, ¿no? Middle class, clase mediero, lower middle pero, class, ¿no? Normal. pero ¿sabes qué? Que fue un Pero alivio. decente, Pero fue ¿eh? un alivio llegar a la San Rafael, fue así como ver la gloria de Dios, porque después de tantos ir y venir todo el santo día, las distancias tan horribles, el cansancio, mi mamá salía de trabajar súper tarde, teníamos que manejar. Afortunadamente yo ya para esa edad yo ya manejaba, entonces a veces me tocaba a mí, a veces le tocaba a ella. En la mañana yo me venía dormida, ¿no? Y tú también. O sea, sí era fue un tiempo, yo creo que de los más difíciles que hemos tenido que atravesar. Y escuchábamos Este, La Pantera exacto. en el trayecto a las 5 de la Este, mañana. Oye, pero ese es la vida diaria y el ir y venir de muchos mexicanos, ¿eh? O sea, sí, la sí, verdad es claro, que lo sufrimos 3 años y desde nuestro privilegio burguesista, también. pero ese es el ir y venir de muchos mexicanos. Ah, Sí, también teníamos una vida privilegiada porque gracias. teníamos un carro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Había también. gente, yo no sé si tú te acuerdas, pero en algunas ocasiones en que no teníamos el carro, llegar al metro Indios Verdes a las Sí, claro. 6 de la mañana era la cosa más espantosa del mundo. O sea, yo me acuerdo ir caminando por los pasillos del metro, así, ¿no? O sea, a paso cortito porque traías gente aquí, aquí, acá y acá. O sea, era impresionante, impresionante la cantidad de gente que se movía a esa hora en el metro Indios Verdes. Y la verdad es que sí es pesado, ¿eh? Es pesado vivir en una ciudad como la Ciudad de México y salir y entrar, ¿no? En estas que les llaman ciudades dormitorio, es bien pesado, bien, Muchas bien gracias, pesado. Fuerza Laboral Mexicana. Sí, la verdad es que hay tanta gente que hace un esfuerzo inagotable por hacer un trabajo que a fin de cuentas todos necesitamos, ¿no? A veces cuando yo pienso, por ejemplo, en todos los trabajos que la gente, perdón, que trabaja
para la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Para las compañías de agua, para, bueno, tantísimas cosas que hay. Yo me acuerdo que en esa zona en Coacalco estaban mucho las fábricas porque cuando pasaba salía, olía muchísimo. No me acuerdo si era la de la Costeña o Herdes, que olía muchísimo a chiles jalapeños cuando pasabas por ahí. Entonces, el comerte unos chiles jalapeños en lata, pues ahí hay gente trabajando, ¿no? Hay gente que tiene que ir y venir a altas horas de la noche, pasar 2 horas en el metro para llegar hasta su casa. La verdad es que la fuerza laboral en México es bastante fuerte y para quienes no lo saben o no les ha tocado nunca vivir esos trayectos, son bien pesados. No, no toda la gente tiene el privilegio de poder tener una casa en la ciudad o un departamento o rentar inclusive en la ciudad, que se vuelve muy caro. Entonces tienen que ir a estas ciudades que les llaman ciudades dormitorio, ¿no? Y entrar y salir a la ciudad todos los días es bien pesado. Sí, valoren, valoren. Pero Así bueno, es. entonces, pues luego de esos 3 años que estuve, ya llegamos a la San Rafa, la gloria de Dios. Ay, sí, Ahí estuvimos igual un rato. Luego, pues, ¿qué es lo que pasa en la vida de toda pequeña princesa? Pues pues se casa con el se príncipe casa, azul. se casa y Sí. le dicen, ¿te gusta esta ciudad? Nel. ¿A dónde te quieres ir a vivir? ¿A la playa? ¿A cuál? No, A no la es que cierto. sea. No, no es cierto. ¿Cómo fue? Bueno, pues Flor se fue a vivir a Cancún, se No. casó y se fue a vivir a Cancún. Sí, en realidad no me preguntaron. Moy, que era mi novio en aquel entonces, que nos conocimos en la iglesia, él había crecido aquí en Cancún, entonces pues tenía Cierto. amigos y familia y todo. Y bueno, él acababa de terminar la universidad allá en la Ciudad de México y le ofrecieron un trabajo acá en Cancún. Vino de vacaciones, me acuerdo, con su amigo el Chucho, vino de vacaciones y estando acá se encontró con un amigo y le dijo, oye, yo estoy necesitando un abogado, no sé qué, vente para acá. Y se quedó, ya no regresó a México. Entonces regresó como un mes después por su ropa, una cosa así. Entonces, pues ya planeamos toda la boda y todo a la distancia, ¿no? Órale, yo no me sabía eso. O sea, Moy se vino No te primero. Bueno, acordabas. dije me vino. Dije se vino. O sea, Moy fue para allá primero y estaba allá. Y entonces se regresó entonces al DF, se casaron y luego ya se fueron ustedes. Sí, o sea, él se vino de vacaciones, acá se encontró ese amigo, le ofreció el trabajo, se quedó como un mes y luego vino a la Ciudad de México, o fue a la Ciudad de México, perdón, por su ropa y sus cosas y se regresó a Cancún, o se vino a Cancún a trabajar. Entonces, eso, no me acuerdo en qué mes fue. El chiste es que estuvimos como 8 meses más o menos de novios a distancia. En ese proceso, pues planeamos la boda y todo, todo así a distancia. Él ya no regresó a la Ciudad de México hasta 3 días antes de la boda. Nosotros nos casamos un sábado, el civil fue el 1 de octubre, o el 2 de, no, el civil fue el 1 de octubre, que fue un día antes. Ah, pues sí. O sea, sí, tu boda fue el 2 de octubre. Eso sí Mi recuerdo. boda fue el 2 de octubre, no se olvida. No se olvida. Moy siempre decía que yo puse la boda en ese día para que no se le olvidara, porque tenía una memoria muy mala, pero no es cierto, es simplemente la fecha que, así como la programamos, ¿Qué ¿no? salió? Tentativamente nos íbamos a casar el 16 de octubre y no. Bueno, entonces él llegó a la Ciudad de México 3 días antes de la boda, 4, nos casamos y al día siguiente nos venimos a Cancún, a la luna de miel y aquí nos quedamos. Sí. Te iba a Y decir, cuando dijiste no me preguntaron, te iba a decir, se fueron de luna de miel. Y digo, pues ya nos vamos a quedar aquí. gracias, está bien Está bien. bonito. Oye, y Este, entonces, bueno, después, años después, nace tu primer hijo, Samuel. Saludos, Samuel, si estás viendo esto. Ustedes se quedaron en la Ciudad de México, Exactamente, ahí en San Rafa. Por San cierto, mi Rafa. mamá se bajó a tu cuarto y Ajá, yo me subí a su cuarto, que estaba bien chido porque era en la en la azotea y tenía azotea. 2 patios. Estaba Ay, me increíble. encanta. Mi mamá quería ese cuarto de azotea porque tenía 2 patios y ella siempre ha tenido este sueño de jardinería que realmente nunca pudo cumplir allá porque No, trabajaba todo el día y llegaba creo a que su las dos cuarto a o tres dormir. plantas que tenía se le morían porque ni las podía atender. No las podía atender. Pero bueno, ya No, logró su sueño de jardinería. ya, ya, ya. Y entonces, Este, yo me subí a su cuarto y por cierto, rentamos el cuarto que yo tenía, se lo rentamos a un amigo, a un danés, a Janus Miola. Janus, sí, sí, saludos, si ves esto, comenta. saludos.
A mí ya no me Saludos, tocó Janus. conocerlo, pero sí No me te tocó acuerdo que me conocer a Janus. platicaban. Sí, 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 sí. Y luego, cuando nace Samuel, mi mamá se va para Cancún. Cuando Samuel tenía como un año y cachito, Ah, sí. este, No fue cuando nació. Moy, no, Moy convenció a mi mamá de que se viniera a vivir a Cancún. Entonces ella todavía trabajaba para Sambos, y pidió su cambio de plaza y la mandaron para acá, para Cancún. Y Y estaba en esas como de jubilarse. no, lo que pasa es que justo en ese tiempo cambió la ley de jubilación. Y entonces ella vio que si no se jubilaba en ese momento iba a perder muchos de sus derechos o una cantidad de su jubilación o de años, no sé cómo funcionaba. Y decidió jubilarse en ese momento. Así Y es. ya, Y y se ya fue se para quedó allá. aquí, ya se Sí, quedó algo aquí en así. Cancún. Y entonces yo un tiempillo estuve ahí viviendo en San Rafa, en la misma casa donde vivíamos, no sé si tú supiste eso, pero luego el dueño o el hijo de la dueña empezó a rentar los cuartos como habitación como casa de Ajá, huéspedes, ¿no? ajá. Y entonces al principio todo muy bien, pero luego empezaba a quererme cobrar multitas de que, ay gallo, dejaste esta basurita, entonces van a ser 25 pesos de multita. Y oye, es que dejaste una taza sucia, van a ser 10 pesitos de multita. Y cabe aclarar que muchos de los muebles que estaban ahí eran De nuestros, nosotros. por decirlo así. No míos, porque eso suena muy egoísta, pero sí nuestros. Mi mamá dejó el refri, la lavadora, un sillón, una tele, o sea, varias cosas que todos usábamos y a mí nunca me ha preocupado compartir. Este, y entonces yo decía, ah, Simón, y entonces yo me busqué así un de pilla. Mi mamá también me ayudó con Santiago Álvarez también, saludazo. Es que hay mucha gente que hemos conocido a lo largo de estos Sí, pues viajes, muchísima. eso ha sido lo interesante, ¿no? Porque sí hemos tenido una vida muy trotamundos, pero creo que una de las cosas más valiosas que yo puedo rescatar de todo esto es la cantidad de gente valiosa que hemos conocido en nuestro trayecto. Gente, o sea, no solamente los lugares en sí, sino las personas, y ha sido bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, y los ambientes, justo, o sea, también eso nos ha ayudado a tener diferentes perspectivas de diferentes ambientes. Pero bueno, justo ahí el buen Santiago, pues me fui a Tlatelolco, al bello Tlatelolco, en donde estuve como 6 años, más, creo, no sé, no Estaba sé. padrísimo ese depa, tenías una vista padrísima. Estaba bien chido, sí, sí, sí. Y bueno, híjole, mija, pues es que ese fue, haz de cuenta que mi depa de soltero. O sea, ahí me Santo estuve Dios. 6 años, que Dios de mi vida. Estuvo chido, la verdad, estuvo Ay, chido. ay, ay. Estuvo chido. Oye, pues tú fuiste a un pori. No llegué. Yo vivía, uy, perdón. Bueno, yo viví un pori varios años. Y, Bueno, y luego, oye, pero también, o sea, digo, dentro de estos, que a veces uno piensa que llega y se establece, pero tú tuviste la oportunidad, ya viviendo en Cancún y casada y con hijo y todo, tuviste la oportunidad de regresar a tu patria, a tu tierra madre. Me encantaría que nos contaras esa anécdota, esa sobre anécdota es todo el muy de cómo se mala. va como una loca para su tierra. Esa me encanta, esa también. Ay, ¿a poco te Pero bueno, acuerdas de eso? sí, porque me encanta Ah, esa frase, porque describe una mentalidad muy minimalista de lo que la migración es y de lo que la sí. vida es. Pero bueno, ahorita lo Bueno, entenderán. nosotros, digo, al ser ciudadana americana, siempre contemplábamos la posibilidad de hacer una vida en los Estados Unidos. Además que, déjenme les cuento que ahí la historia no empieza ahí. Mi hijo Samuel también es ciudadano americano, él nació en Minnesota, porque cuando Samuel iba a nacer, eh, una amiga americana que vivía aquí me dijo, no, tú puedes registrar a tu niño en el consulado americano y le dan el acta de nacimiento americano y tu hijo va a ser ciudadano americano desde el principio. Y dije, padrísimo, ¿no? Entonces, creo que en ese tiempo Moy quería ir a ver una pelea de Pacquiao a Las Vegas, no sé por qué razón. Le dije, ¿sabes qué? Que mi pasaporte está vencido, lo tengo que ir a renovar.
voy a ir al consulado americano a renovar mi pasaporte y sirve que pido los documentos, o sea, todos los requisitos para registrar al niño. Entonces, cuando voy y pido los requisitos, resulta que me informan que para yo poder registrar a mi hijo en México como ciudadano americano en el consulado, tenía que comprobar con documentos que yo había vivido más de 5 años en los Estados Unidos y no los tenía, porque yo nunca he vivido por más de 5 años en los Estados Unidos. Yo soy más mexicana que los nopales, con huevo y su salsita machacada con tortillas y queso panela. Entonces, pues ahí nos quedó la idea de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque pues Moy quería que el niño naciera en Estados Unidos o que tuviera la ciudadanía americana y decidimos lanzarnos a los Estados Unidos. Su tío tenía unos Era por amigos ver que a vivían, Pacquiao. O no, sea, ya no le tocó, ya no le tocó. ¿ya no la Es, vio? no, eh, su tío tenía unos amigos en Minnesota que les mando saludos a los pastores Lara. Eh, y hablamos con ellos y les dijimos, pues es que está pasando esto, sí, vénganse para acá, ¿no? O sea, con toda confianza los recibimos en casa. Nos fuimos a Minnesota cuando yo tenía aproximadamente 34 semanas de gestación, o sea, ya me faltaba bien Ocho poquito. meses. Ajá, 8 meses. El doctor me autorizó viajar, de salud estaba muy bien. Entonces, Samuel nació en los Estados Unidos y a los pocos días nos vinimos para acá, para México. O sea, regresamos a Cancún, ¿no? ¿Pero en dónde? En Minnesota. En Minnesota. Es de Nesa. Es de Nesa, Ah, bueno. exactamente. Bueno, entonces, pues ya, todo tranqui, ¿no? Unos años después, Samuel tenía 3 años, iba a cumplir 4. Y esta historia la verdad es que es muy triste y muy fea, pero un amigo de Moy le ofreció trabajo en los Estados Unidos, le dijo, oye, tu esposa es americana, vente conmigo a trabajar, acá hacemos un montón de cosas y dense esa oportunidad y todo. Entonces, pues así, ¿no? Él se fue como un mes antes como a preparar todo, yo empecé aquí a vender cosas y todo, y ya íbamos muy derechito a... a un suburbio que estaba cerca de Boston, en el estado de Massachusetts. La verdad es que teníamos sí como mucha esta esperanza, ¿no? Y esto de, ay, una vida nueva y algo diferente. La oportunidad, la verdad es que no resultó como nosotros esperábamos. Todo lo que su amigo le había dicho, pues la verdad es que era como hasta cierto punto un engaño, ¿no? Quería usarlo para cosas que no vienen al caso. El asunto es, y esto viene la anécdota de aquí de Luis Eduardo, nosotros, Moy tenía otros amigos en el estado de, ellos sí vivían en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, y nos dijeron, pues vayan a platicar con los pastores de la iglesia para que ellos les den un consejo de qué hacer, ¿no? Si se regresan a México o si se quedan aquí pues a probar suerte tal cual, ¿no? Pues cabe recalcar que tanto mi esposo como yo él era profesionista, era el abogado, yo soy arquitecta, pero en los Estados Unidos nosotros no teníamos licencia para hacer nada, ¿no? Para empezar, él no podía trabajar porque tenía visa de turista, yo sí podía trabajar, pero no era lo que puedo realizar en México, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a platicar con los pastores, que en estos lugares o en estas ciudades hay mucha migración, hay muchas familias guatemaltecas, mexicanas. La iglesia es a donde íbamos nosotros, pues era una iglesia 100% latina, llena de inmigrantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros platicamos con ellos, para empezar, nuestra historia era peculiar porque la mayoría de la gente cruza por la frontera, por el río, ¿no? O por el desierto, y son verdaderas odiseas lo que tienen que pasar. Esta familia que nos llevó a la iglesia venían de Guatemala. Ella era una mujer que había venido desde Guatemala con su hijo bebé. Ella platicaba que ella atravesó el desierto con su bebé en brazos, con un biberón y una mochilita. Logró cruzar la frontera, logró llegar hasta Massachusetts y ahí se estaba abriendo camino, ahí encontró un hombre muy bueno con el que se casó y ya habían formado una familia, ¿no? Tenían otros 2 hijos juntos ya. Personas súper lindas, súper lindas.
pero pues así son la mayoría de las historias de los inmigrantes, ¿no? Que llegan a los Estados Unidos habiendo pasado por una odisea. Entonces, cuando nosotros platicamos con estos pastores de, no, pues es que estamos pensando si nos regresamos a México y necesitamos pues encontrar o tomar una decisión sabia, y no sé qué, y la pastora me dijo, ¿y qué va a hacer usted regresándose como una loca para su país? Y eso para mí fue un shock, porque definitivamente ella me estaba hablando desde la perspectiva de los inmigrantes que tienen que pasar por todo eso y ya Por esa llegaste y ahora te odisea, quieres claro. regresar. O sea, y ya regresaste y ahora te quieres regresar a tu país. ¿A qué? Y la mayoría de esa gente no tienen oportunidades de crecimiento en su país. Nosotros acá éramos profesionistas y allá íbamos a ser nadie, ¿no? Para empezar, yo me acuerdo que en cuanto llegué a Massachusetts empecé a buscar trabajo y era por todos lados y de lo que fuera, ¿no? Ya había yo conseguido mi primera entrevista en el Home Depot, entonces, Pues, pero sí, la verdad es que fue muy fuerte escuchar la opinión de esta mujer pues sí, ¿no? Ella acostumbrada a pues a estas historias de migración que la verdad es que no son fáciles. Y fíjate que ahora que estaba pensando, justo estaba pensando en el tema que íbamos a hablar hoy, que anduvimos de acá para allá, justo eso vino a mi mente, ¿no? Que gracias a Dios a nosotros no nos tocó este ir y venir por las ciudades y por México y los Estados Unidos y lo que sea. de manera tortuosa, ¿no? No nos tocó de una manera en la que teníamos que huir, ¿no? Siempre Ah, bueno, teníamos un tampoco, lugar, claro. siempre teníamos un lugar seguro para llegar, siempre había trabajo. Entonces, pues para nosotros fue ha sido a lo largo de los años, creo yo, una experiencia enriquecedora, pero para mucha gente no lo es, ¿no? Para mucha Sí, gente. ahora que justo que mencionas la historia de esta mujer y cómo ella llegó y ese trasfondo que como dices, desde ahí ella te dijo esta frase que cuando yo la escuché dije, wow, ¿no? Además, qué reduccionista, pero claro, lo entiendo y no sabía la historia detrás de esta mujer, pero cobra mucho más sentido. Es decir, claro, ella no se regresaría, porque además, como dices, ¿a qué? O sea, ¿qué es lo que yo te decía? Pero bueno, eso era también, y también un poco ahí sí ya dejando de ser tan justo con ella, ella no estaba viendo la situación de ustedes. Claro, O sea, la situación de ustedes no era la misma. O sea, ustedes estaban viviendo en Guatemala, así es, allá en Massachusetts. O sea, así es. no tenían oportunidades laborales, No, no tenían mucho. En dinero, cambio, no. regresar a México era tener la ayuda, tal vez de mi mamá, de amigos, de lugares a lo mejor en donde podían llegar de manera segura. Sí, para empezar, Entonces, nosotros habíamos dejado aquí nuestra casa, habíamos sí, dejado pues sí. nuestro carro, llegamos y teníamos o sea, cuando llegamos de regreso teníamos un techo, ¿no? Sobre nuestra cabeza y claro que tuvieron que ayudarnos a empezar de nuevo, eh, pero definitivamente para nosotros también fue una gran experiencia de valorar lo que teníamos en México. El sueño americano no es lo mismo para todos. Y aprendí yo también a no juzgar a la gente, no decir, ay, ¿para qué se van a los Estados Unidos? A mí me tocó anhelar irme a los Estados Unidos y que para mí la oportunidad no funcionara. Y yo como ciudadana americana, eso, mucha gente me decía, es que tú eres ciudadana, la vas a hacer bien rápido. Pues no, No, porque no tienes career, ¿no? No sé cómo, no tienes degree. no, No tienes yo no degree. tenía, Tienes yo no, título universitario de arquitecta, pero no tienes un architecture degree. sí, y no tenía, siempre que haces una carrera ya tienes que tramitar una licencia para poder ejercer con esa profesión. Yo no la tenía. Quizás tenía la experiencia que para empezar era otra cosa. Para yo poder hacer mi entrevista en el Home Depot, tuve que ponerme a estudiar porque en los Estados Unidos todas las mediciones se hacen con el sistema métrico, con el sistema de pulgadas y de Sí. pies. Y nosotros en México, Usamos el métrico. mi cabeza funciona con el sistema métrico. Entonces yo me acuerdo cuando me empezaron a hacer mis preguntas en mi examen, así de, déjame agarrar un lápiz, a ver, lo bueno es que sabía yo cuánto era una pulgada, ¿no? Y Sí, sí, sabía cuánto claro. era un pie, entonces rápido hice mi transformación y empecé a contestar mis preguntas, pero
pues es otra cosa, ¿no? Es otro sistema, es otro mundo, etcétera. Ya se me olvidó porque te estaba diciendo lo del... Porque te pusiste a estudiar para hacer tu examen del Home Depot, porque es otro mundo y es otro rollo y es difícil Sí, ajá, querer es decir, hacerla ya en lo mismo. no tenía yo las puertas abiertas de los Estados Unidos porque era ciudadana, eso es una mentira. En realidad, la gente hace esfuerzos muy grandes, la gente tiene esta idea de que no, ya te regalan todo. No, señor, nadie te regala nada. En ningún lado. Bueno, te voy a decir una cosa que yo sí aprendí y la verdad es que me sorprendió. La gente, los mexicanos que viven en los Estados Unidos, una vez que están allá, se vuelven gente muy generosa. Yo me acuerdo cuando nació Samuel, yo me regresé de Minnesota con maletas llenas de regalos para mí. Pero No los les tuve mexicanos acá también son gente generosa, o sea, no creo que es una cosa de cuando se van para allá. Tal no, yo vez se sí logré. acentúa porque, claro, allá que te tiendan una mano ya, o sea, es como esto de sé que acá es difícil, entonces yo te tiendo la mano. Acá, pues Exactamente. cualquiera te la tiende y no lo valoras tanto. Sí, pero sí es, yo creo que ese sentir se acentúa en las personas después de haber pasado por un tiempo difícil, ¿no? Sí. Después de haber pasado por esa odisea que le haya tocado a cada quien como le haya tocado. Me topé yo siempre con gente muy, muy, muy generosa. Esta familia guatemalteca que nos recibió los últimos días de el tiempo que estuvimos en Massachusetts, yo me acuerdo, ¿no? La última noche que estuvimos allá nos hicieron pupusas, bueno, conocí las pupusas y las amé, que son platillos salvadoreños deliciosos. ¿No las has probado? No, no creo. Cuando vengas a Cancún te voy a hacer pupusas. Vale, Deliciosas, pues. deliciosas las pupusas. Y bueno, muy generosos con nosotros, nos dejaron dormir en su casa, al día siguiente nos llevaron al aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero sí, gente muy linda y gente muy generosa. Regresamos nosotros a México con el sentir de valorar lo que tenemos aquí en nuestra tierra, ¿no? Valorar a los amigos que te tienden la mano, valorar el trabajo que poco a poco, pero va, ¿no? Valorar todos los esfuerzos, valorar o tener un valor real de lo que es tu profesión y de lo que te da. Entonces, pues sí, fue una experiencia muy peculiar. Pues sí. Y seguimos, o sea, digo, lo bueno es que seguimos vivos y igual y la vida nos seguirá llevando por otros mundos. Mi mamá, que digo, Sí. compartió muchos de esos, pues obviamente muchos de esos viajes y esas travesías y muchos fueron por ella. Ya viviendo ahí en Cancún, por ejemplo, se fue un mesecillo a Australia, nada más a visitar a la De Camela. vacaciones. Camela, un saludo. Hello, reina. Y digo, Este, no migró, nada más fue de vacaciones, pero eso, o sea, lo que voy es que uno sigue viajando y uno sigue. Y un poco como regresando a lo que decía al principio, que yo, por ejemplo, no he ido más arriba de Texas, ¿no? O sea, a mí me encantaría viajar a otro país y ver ese otro, o sea, esas otras formas de ver la vida desde otros países, porque sí he visto muchas formas diferentes de ver la vida, pero dentro del mismo país, dentro de México. ujú. Y, Pues sí, y es está interesante. interesante, pero estaría bueno a ver cómo la ven en Argentina, argentinos, ¿no? Y Ujú. convivir allá y eso. Entonces, pues habrá que ver a dónde nos lleva la vida Pues sí, después de esto. vivir la experiencia de los locales, ¿no? Tal cual. Y pues, y no sabes tampoco, a lo mejor si es de vacaciones o qué tal que Dios te da esta oportunidad o te abre puertas en algún lugar y puedas mudarte, no sé. Hoy me decía el David, ¿no? Mamá, a mí me gustaría irme a vivir a otra ciudad más bonita que Cancún. Y yo dije, bueno, platícame qué es para ti más bonito que Cancún, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Que es que tiene más árboles o que tiene más, menos gente o menos tráfico? Y me dijo, no, pues no sé, pero digo, estaba yo tratando de que él me expresara cuál era el deseo de su corazón, ¿no? Pero ¿Cuál pues era no su sabemos deseo real? Claro, sí. exactamente, no me supo explicar mucho, pero se me hizo curioso, ¿no? Que él A lo mejor tuviera solo esta son Nuevos inquietud. Aires, ¿no? Una ciudad que Ajá, no sea esta, ya otra. exactamente. No sabemos, no sabemos, no tenemos, así como no tenemos la vida comprada, tampoco tenemos La renta pagada. la renta pagada. No, esa sí hay que tenerla pagada. Oye, yo creo que vamos a llegar a la hora. Muy Saludos a bien, la gente que nos ve y nos escucha. Si llegaron hasta el final,
Si llegaron hasta este punto, pongan un comentario y digan, llegué hasta este punto. Así es, déjenos sus comentarios. No les hemos pedido en los programas anteriores que nos comenten, que nos digan qué les ha parecido esta charla franca e informal. Informal e informativa. Informal e informativa. De nuestras vidas. Exactamente. Pero sí, dejen algún comentario final que quieras hacer, Florecita, antes de que nos salgamos de nuestros cuartos y de tu sala. Creo que, con respecto a este tema, la verdad es que a mí me gusta, ¿no? Me gusta cuando platico de mi vida, poder platicar de aquí, de allá, de la gente muy querida que tengo en mi corazón y que he ido conociendo en los diferentes lugares. Así que ha sido una buena experiencia. No considero yo que el hecho de que mi mamá haya tenido que viajar tanto y que hayamos tenido que salir de las escuelas y entrar a una nueva y así, yo no considero que haya sido algo negativo en nuestra vida. Creo que ha sido muy enriquecedor y pues con esa experiencia me quedo, ¿no? De acuerdo. Yo también rescato el hecho de no tener ninguna raíz y entonces pues eso te permite moverte. ¿Nunca has escuchado hablar de estos árboles? Bueno, es que es de los El Señor de los Anillos y de cosas tolkienianas, los Ents, que son árboles que caminan, que no tienen raíces, entonces, bueno, sus raíces son como sus pies, entonces caminan, son árboles que se mueven y hay bosques de árboles que se mueven, entonces me gusta mucho esa imagen como de poder moverte y no decir, que digo, también lo contraproducente ahí es que no conoces a mucha gente de tanto tiempo. De tanto tiempo, aunque más o menos, o sea, tú tienes amigas de la BBA, sí, yo sigo llevándome con amigos de los que viví en Cuauhtémoc, ¿no? En San Rafa, tus amigos en la secundaria, en Amistad Cristiana, en el Patria. No, por ejemplo, así con amigos de Matamoros o de Acapulco, pero bueno, muy chiquito. O sea, sí, y no había Face. Tampoco. Pero bueno, con mis amigos del Patria sí los tengo en Face. Saludos a la banda del Patria. Saludos a mis amigos de Neftalí, del grupo de jóvenes, también los amo. Fíjate que me hiciste pensar algo ahorita que dijiste con estos árboles que caminan. Yo sé que este es un sentir muy mío como cristiana, pero si hay una cosa que aprendí el año pasado que falleció Moy, es que estamos en esta vida de paso. No tenemos la vida comprada, al menos yo puedo considerarme así, ¿no? Soy un ciudadano o soy una ciudadana que mi verdadera ciudadanía está en el cielo y esa es la que aguardamos, ¿no? Con esperanza, y nuestro paso por esta tierra es temporal. Nadie dijo que iba a ser permanente, así como nos hemos movido de ciudad y nadie nos dijo que nos íbamos a quedar en el mismo lugar, pues así es lo mismo para esta tierra, es un ratito nada más. Sabias palabras, bonito pensamiento. Y con ese bonito pensamiento te pido que te salgas de mi cuarto. ¡Vámonos ya! ¡Adiós, amigos! Bye. ¡Feliz cumpleaños a mi papá! ¡Feliz cumpleaños a mi papá! Estamos grabando esto 6 de octubre, día del cumpleaños de mi papá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Digo, el día de hoy realmente ya es 6, 7, 8, 9 de octubre, si no me equivoco. Si les cuento, 9 de octubre, porque es domingo. Exactamente. Bueno, quién sabe, o sea, la gente también igual lo ve mañana o pasado. Exacto. Pero bueno, feliz cumpleaños. Feliz a todos los Libras. Buenas noches. Bye. Ya, salte de mi cuarto.